Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que vai nos assistir. E hoje a gente vai fazer uma entrevista, um bate-papo com o Miguel Sorans, que é dirigente da Unidade Internacional dos Trabalhadores, Quarto Internacional, e também do Partido Irmão da CSP-PSOL na Argentina, Esquerda Socialista, que integra a Frente de Esquerda e dos Trabalhadores Unidade, que hoje é um grande exemplo a ser seguido pela esquerda de unidade programática. Bom, para começar, em seu artículo La crisis mundial de la economía capitalista y el coronavirus, tú hablas que la crisis del capitalismo se aprofunda con la crisis de coronavirus. ¿Cómo eso acontece? Sí, sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, la pandemia del coronavirus es un impacto mundial, nos afecta a todos, fundamentalmente a los millones de trabajadores y explotados del mundo, que son los que más están y van a sufrir las consecuencias. Probablemente el coronavirus puso en evidencia la crisis global del sistema capitalista imperialista. Hay economistas, comentaristas que dicen que el coronavirus ha provocado un derrumbe de la economía capitalista, que es el causante de esta nueva crisis económica. Sin embargo, la cuestión es al revés. Evidentemente, el coronavirus ha actuado, podríamos decir, como el fósforo que ha encendido la mecha del polvorín, que es la ya existente crisis profunda de la economía del capitalismo. Porque el coronavirus se viene a producir justo cuando el mundo capitalista y su economía están casi en una recesión planetaria. Es un hecho que el imperialismo y los gobiernos capitalistas no han logrado recuperarse ni superar la crisis que se abrió en el 2008, porque ya a fin de año los economistas más importantes ya daban por casi seguro que se iba en el 2020 a un nuevo parate de la economía, a una recesión. Y estamos hablando de pronósticos incluso del Fondo Monetario Internacional. Los datos que se estaban dando es de que la caída en picada de la economía capitalista estaba en un descenso del 2,5% y casi todas las economías del planeta estaban estancadas. Por ejemplo, algunos números antes del coronavirus, ya la propia OIT y la ONU habían dado la cifra de que en el mundo existen 172 millones de desocupados y hay 1.400 millones de habitantes en el planeta que están en la línea de la pobreza, o sea que ganan entre 1 y 2 dólares los que tienen trabajo, pero no tienen a veces ni agua potable ni los servicios básicos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el coronavirus está provocando una paralización de la economía mundial. Se paró China y se está parando la producción del mundo, están afectados la producción y esto va a traer graves consecuencias y ruinas para el movimiento de masas, ¿cierto? Ahora, porque los capitalistas
las multinacionales le van a querer cobrar la crisis justamente al movimiento de masas. Ahora, lo otro que puso en evidencia la pandemia del coronavirus es la endeblez del capitalismo, porque justamente nuevas enfermedades y viejas enfermedades como el sarampión, el dengue, la tuberculosis, el cólera, resurgen y surgen nuevas, como el virus del coronavirus, fomentados por la miseria creciente. La responsabilidad de este drama que estamos viviendo es del sistema capitalista imperialista, porque el caldo de cultivo de todas estas enfermedades, de estos padecimientos, se dan por la miseria creciente de las masas, por el hacinamiento, por la marginalidad y también por el cambio climático. La destrucción ambiental también contribuye al surgimiento de estos virus. Y también la crisis del coronavirus muestra la otra faceta del desastre del capitalismo, que es que no está en condiciones de asumir esta pandemia. ¿No? La emergencia sanitaria muestra que la mayor parte, por no decir todos, los sistemas sanitarios de salud pública están colapsados en el mundo. La salud ha sido privatizada. El servicio de salud público estatal ha sido ajustado. Uno de los casos más dramáticos es el de Italia, una de las grandes potencias mundiales del capitalismo. Hoy día tiene más muertos por coronavirus que China, y se mostró el colapso de su sistema de salud en el norte de Italia y en toda Italia. Y ya es público que en los últimos 10 años los distintos gobiernos capitalistas de Italia redujeron el presupuesto de salud pública en más de 30.000 millones de euros. No hay cama suficiente, no hay capacidad hospitalaria, no hay elementos. Entonces, y esto se repite, imaginemos que se profundice la entrada de la pandemia en América Latina o en África o en Asia, los desastres que serían para la humanidad. Entonces, esta es la ligazón, esta es la respuesta que uno puede dar a la ligazón entre coronavirus y la crisis del sistema capitalista y los dramas que genera, ¿no? Las tragedias. Mucho se habla sobre el inicio de la pandemia que ha comenzado en China. ¿Cómo y en cuáles condiciones surgió el virus en este país? Y además, ¿cuál es la situación de la clase obrera en Italia y Irán? Hoy es otras fuentes de la pandemia. Bueno, justamente el que haya surgido en China también es parte de este marco de avance y de crisis del capitalismo. Porque se discute mucho y se sigue investigando el origen del virus, a punto tal que todavía no hay una vacuna. Estamos transitando esta crisis humanitaria global. Ahora, que haya surgido en China tampoco es casual, porque en China se vienen produciendo nuevas enfermedades desde hace tiempo. La fiebre porcina, el SARS en el 2003, que se logró después contener, y ahora el coronavirus. Y justamente surgió en la provincia de Hubei, en la ciudad capital, Wuhan, que tiene de conjunto la provincia más de 50 millones de habitantes, que se hizo la primer gran cuarentena. Pero ¿por qué surge ahí? Justamente se habla mucho de China y hay
quienes desde el punto de vista burgués defienden el progreso de China, incluso desde el punto de vista de la izquierda, hay sectores que reivindican a China como supuesto ejemplo de modernidad. Sin embargo, que haya surgido la enfermedad allá en China muestra, por el contrario, las graves desigualdades que vive China, donde se restauró el capitalismo. Justamente un país que tiene un contraste tremendo entre 1.000 millones, o sea, son 1.400 millones de habitantes. China es el país más habitado del planeta. Sin embargo, la gran mayoría, o sea, 1.000 millones de personas viven en trabajo de semi-esclavitud y en la pobreza, mientras hay 400 millones que son de clase alta y clase media acomodada, pero fortalecidos en base a la explotación de más de 1.000 millones que trabajan en las industrias, en el campo, con salarios de 200 a 300 dólares como mucho. El pueblo chino vive hacinado, por eso también se explica. Y no es casual que haya surgido en la ciudad de Huagán, porque muchos estudios dicen de que la enfermedad habría pasado del reino animal al ser humano. ¿Por qué? Porque en China, y en especial en esa ciudad, hay mercados públicos abiertos, multitudinarios, donde se siguen comerciando y consumiendo animales vivos, desde aves, reptiles, víboras, murciélagos, que se venden directamente. El régimen chino, la dictadura china, ha tratado de justificar diciendo de que es una cultura ancestral, para justificar este peligro que ha existido de contagio, cuando en realidad ese tipo de mercado donde todavía se venden animales vivos, cosa que en gran parte del mundo ya está prohibido, solo se explica por una tradición de hambre y de miseria y de combate a las hambrunas, de comer cualquier cosa. Esa es la realidad. En segundo lugar, el coronavirus mostró también la otra faceta de China, no solo de la explotación y de las grandes desigualdades que vive China bajo su nuevo capitalismo, sino que China va a ser parte de responsabilidad de que esta epidemia se haya extendido y de esta forma, porque la dictadura hizo que se censurara a uno de los médicos que a fines ya de diciembre había detectado que había un nuevo virus y que trabajaba en uno de los hospitales de Wuhan. Lo empezó a anunciar por las redes que había que tomar cartas en el asunto, y el régimen le mandó la policía acusándolo de difundir ideas falsas y lo obligaron a firmar una autocrítica, desconociendo que ya había un nuevo virus. Este médico, oftalmólogo, falleció, incluso infectado por el coronavirus, a mediados de enero. O sea, que la censura, la represión existente, llevó en este caso el surgimiento de la enfermedad a un atraso muy grande en tomar la epidemia e incluso dar el aviso al mundo. Entonces, esta es una realidad que muestra en realidad lo que es la China capitalista, incluso con una salud pública privatizada en China. En la época de Mao Zedong, cuando se hizo la revolución a partir de 1950, la salud pública fue estatizada al 100% y había salud gratis para todos. Esto desde 1978, 1980, con el inicio de la restauración del capitalismo en China, la salud se fue privatizando y miles de millones no tienen acceso o un acceso limitado a la salud
en China. Esa es la realidad, ¿no es cierto? De la clase obrera china, del pueblo chino, que desde nuestra corriente, de la UITSI, nosotros llevamos años denunciando que es una dictadura capitalista, que gobierna para las multinacionales, y que su modernidad es solo limitada para los ricos a costa de explotar, junto con las multinacionales que están en China, a 1.000 millones del pueblo chino, ¿no? Aquí en Brasil, el gobierno Bolsonaro ha abandonado a la población y no ha presentado medidas efectivas para combatir la pandemia. Hoy, en este momento, donde no podemos nos reunirnos, ¿qué podemos hacer para presionar el gobierno? Sí, bueno, Bolsonaro se ha hecho famoso en Argentina y en el mundo por ser uno de los gobiernos más cavernarios, más reaccionarios de la ultraderecha internacional, ¿no? Comparable con Donald Trump o con el señor Johnson del Reino Unido, ¿no? Que frente al drama de la pandemia del coronavirus han tenido casi respuestas semejantes, porque ellos fueron, digamos, el ala al sector negacionista de esta grave pandemia, ¿no es cierto? La minimizaron y el señor Bolsonaro sigue minimizándola y no respondiendo a las necesidades de millones que habitan el Brasil, ¿no es cierto? Irresponsablemente sigue diciendo una gripecita, cuando se ha llegado al colmo de que varios ministros o miembros de su gobierno tienen coronavirus, que él mismo se tuvo que hacer un test y sigue habiendo dudas sobre sus resultados, ¿no es cierto? Y se sigue negando a tomar medidas de emergencia, salió a la calle, todos lo vimos en los noticieros internacionales, a apoyar hace pocos días, alentando marchas masivas de derecha que reclamaban el cierre del Congreso, el recorte de las libertades democráticas, y él salió a abrazarse en medio del avance y del contagio del coronavirus, ¿no es cierto? Entiendo que ya ha habido reacciones positivas del pueblo brasilero, que han sido los llamados panelazos, ¿no es cierto? Nosotros, en español, le decimos cacerolazos. Incluso tengo entendido que hubo una huelga en una empresa Cherry por despidos y que se logró reponer, que esa huelga triunfara, que se impusiera la reincorporación de los despedidos. Entonces creo que en estos momentos de cuarentenas parciales, indudablemente los gobiernos burgueses van a querer utilizar, o están utilizando en el mundo, esta situación para tratar de parar las protestas, pero bueno, las cuarentenas hay que cumplirlas, por más que los gobiernos traten de maniobrar, ¿no es cierto? Entonces, las protestas se están haciendo a partir de ese estado de cuarentena, de permanecer en las casas, pero creo que Brasil ha empezado a dar ese paso de los balcones, con esos panelazos, ¿no es cierto? Con esos cacerolazos, que empieza a ser una forma de protesta adaptado, digamos, a la crisis del coronavirus y a la cuarentena que se está utilizando en otros países, ¿no es cierto? Porque ya hubo también panelazos o cacerolazos en Colombia, reclamando al gobierno de derecha de Iván Duque que también adopte medidas. Acá en Argentina
también empezó a haber un llamado a salir a los balcones, por lo menos en las ciudades, hacer aplausos para el personal médico que se está sacrificando, pero acá en Argentina pues, ya se empieza a combinar con el llamado a que ese aplauso desde los balcones también sea para reclamar medidas a favor de los médicos, las enfermeras, de que haya insumos, o sea, de reclamo al gobierno argentino y a los gobiernos de que adopten medidas, pero que también adopten medidas urgentes que no las están tomando para invertir rápidamente en la emergencia, en los servicios de salud tan colapsados y deficitarios que tenemos en nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Así que una de las formas las masas van aplicando una adaptación a las luchas que pueden ser efectivamente estos cacerolazos, y cuando sea necesario, si hubiera una situación extrema, el pueblo tendría que hacer otras medidas más fuertes, ¿no es cierto? Entiendo que la Corriente Socialista de los Trabajadores en Brasil y el sector de la izquierda del PSOE están planteando y apoyando esas protestas y llamando y exigiendo a la CUT, a las centrales sindicales que no hacen nada, a que hagan algo, ¿no? En defensa de los trabajadores y del pueblo brasileño en general, ¿no? Porque es dramática la situación. Recientemente, Alberto Fernández fue electo en su país. ¿Cómo ha actuado su gobierno frente a la crisis? La izquierda brasileña aclamó muy la vuelta del peronismo. Fue la vieja izquierda, la izquierda reformista, dar salidas de fondo para el problema del coronavirus. Bueno, tú me haces sí, una pregunta dividida en tres partes y voy a tratar entonces de responder en el mismo orden que me preguntaste sobre el gobierno de Argentina. Bueno, sí, en primer lugar, si hay sectores de la izquierda brasilera que han saludado al gobierno peronista de Fernández como un gobierno de izquierda, como un gobierno progresista, lo primero que tengo que decir es que están totalmente equivocados. O sea, el gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Fernández no son ni de izquierda, no es un gobierno de izquierda ni progresista. Es lo que nosotros, como socialistas revolucionarios, llamamos gobiernos burgueses del doble discurso. ¿Qué quiere decir doble discurso? Hacen discursos y declaraciones y promesas con tonos antiimperialistas, y vamos a gobernar para los pobres, y después, en la realidad, gobiernan para los de arriba, para las multinacionales, para los ricos, para los grandes grupos empresarios, terminan pagando la deuda, terminan, como está haciendo el gobierno de Alberto Fernández, abriendo negociaciones que están todavía pendientes con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa es la realidad de estos gobiernos, como pasó con Lula en Brasil, que ustedes conocen perfectamente, que le mintió al pueblo brasilero y terminó privatizando, terminó gobernando, favoreciendo a la multinacional corrupta de Odebrecht, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con Venezuela, pero en Argentina, concretamente, esa visión que puedan tener sectores de la izquierda brasileña es totalmente equivocada. En primer lugar, porque el peronismo
de Cristina Kirchner y de Fernández ya gobernaron, y no hace 40 años, sino hace poco tiempo. Estuvieron 12 años en el gobierno, del 2003 al 2015, siendo presidenta en 2 periodos Cristina Kirchner y el señor Alberto Fernández, jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Y en esos 12 años no hubo ningún cambio cualitativo en la Argentina capitalista. O sea, y gobernaron para los de arriba. Por ejemplo, el sistema de salud, que ahora en Argentina no le va a costar mucho enfrentar una profundización del rebrote, ya del rebrote del dengue y ahora del coronavirus, ellos lo desfavorecieron en esos 2 años. No hubo inversión, no hubo ajuste en la salud bajo el peronismo. Por eso después surge Macri, por el odio de los trabajadores, como después del gobierno del PT, lamentablemente surge Bolsonaro. O sea, se creó una gran confusión tanto en Brasil como en Argentina, en amplia franja de trabajadores. Entonces ellos ya gobernaron, no solucionaron nada, pagaron la deuda externa. Entonces, esa es respondo así a la primera pregunta. O sea, el peronismo sigue siendo un movimiento burgués que pacta con los grupos económicos, gobierna para ello. El segundo aspecto, ¿cómo está respondiendo ahora? Bueno, en un primer momento, el gobierno de Alberto Fernández minimizó completamente el peligro del coronavirus. Y todavía en los primeros días de marzo decían que no era inminente. El ministro de Salud ahora reconoce que se equivocaron. Ellos consideraron que iba a tardar más en llegar el coronavirus y no tomaron ninguna prevenciones. Entonces, ahora, apurado por la realidad y la presión social, por la llegada evidente del coronavirus a Sudamérica, tuvieron que salir a improvisar medidas, cerrando las clases, y ahora desde el viernes pasado decretando una cuarentena global. Ahora, nosotros de Izquierda Socialista y en el Frente de Izquierda, junto a todo el Frente de Izquierda de los Trabajadores, hemos denunciado que no toman las medidas de fondo para defender la salud, para invertir en la urgencia, en el servicio de salud que está totalmente quebrado en la Argentina. Por eso, hace años ya bajo el gobierno anterior peronista, bajo el gobierno de Macri, los trabajadores de la salud de Argentina, médicos y enfermeros, han hecho varias huelgas reclamando por salario, reclamando por nuevas instalaciones, por la falta de insumos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos planteando que en la emergencia se debe suspender inmediatamente los pagos de la deuda externa y volcar esos fondos en primer lugar a salud, además para otras cuestiones, para sostener la parálisis laboral, donde millones de trabajadores, algunos no están bajo dependencia y no van a tener un salario, ¿no es cierto? El gobierno de Alberto Fernández ha lanzado un paquete de medidas, pero en general son subsidios para empresarios, grandes y pequeños, para contener el salario, pero no han aumentado sustancialmente los vuelcos de fondos para el sistema de salud, que igual que en Brasil, igual que en el resto del mundo, en Argentina siempre se ha favorecido a la salud privada, a la industria farmacéutica privada. Entonces, en ese sentido es que nosotros venimos reclamando como están reclamando los trabajadores de la salud, ¿no es cierto? Por eso estos balconazos, aplausazos, digamos, que se hacen para apoyar a los médicos, pero también para reclamar urgente
un aumento de salario, más médicos, más dinero para la emergencia, ¿no es cierto? Cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Y sobre la última parte de la pregunta, que es más global, ¿no? Si considero que los gobiernos de lo que se llama la vieja izquierda reformista puede traer solución a estos problemas de fondo, categóricamente no, porque ya gobernaron, digamos, no es un descubrimiento de nosotros, digamos, de las corrientes del socialismo revolucionario, de los anticapitalistas y socialistas, sino que ya se mostró el fracaso de esos pseudo gobiernos de izquierda, como ustedes lo vivieron en Brasil con Lula. Quizás otro caso, el caso más emblemático es el del chavismo en Venezuela. Primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro. Hay que recordar que ellos hablaban y siguen hablando todavía de que en Venezuela se está construyendo el socialismo del siglo XXI, un socialismo especial. Lamentablemente, cuando surgió en la primera etapa Chávez, causó un impacto en muchos sectores de masa, incluso de la izquierda, equivocadamente, apoyaron incondicionalmente al chavismo y creyeron que realmente se estaba construyendo el socialismo, cosa que nuestra corriente y nuestro partido hermano, el Partido Socialismo y Libertad de Venezuela, encabezado por los dirigentes obreros Orlando Chirino y José Bodas, siempre denunciaron y tuvimos una posición totalmente independiente del gobierno chavista. Porque contra lo que se cree, en realidad, en el sector más importante de Venezuela, que es el petróleo, la industria petrolera, el chavismo nunca nacionalizó el petróleo. Muchos creen que en Venezuela el petróleo está nacionalizado en un 100%. Aprovecho esta oportunidad para insistir que no fue así con Chávez y no es ahora. Lamentablemente Hugo Chávez estableció por constitución, la famosa constitución del librito azul bolivariano, que en el petróleo se creaban las empresas mixtas. O sea, PDVSA es una empresa mixta asociada con las multinacionales. Desde la época de Chávez, estamos hablando del año 2004. Entonces, y esas multinacionales no son como se creen también ahora, que esencialmente son chinas o rusas. Hay explotando petróleo venezolano empresas chinas y rusas. Pero una de las más destacadas es la norteamericana Chevron, la francesa Total, la española Repsol, la japonesa Mitsubishi, etcétera, etcétera. Están asociados en un porcentaje que es 51 a 49 para las multinacionales. O sea que llevan años saqueando a Venezuela, permitido por el gobierno que dice que estaban construyendo el socialismo del siglo XXI. Y lo que han hecho es destruir la economía y al pueblo, porque lo importante es la destrucción de la clase trabajadora y del pueblo venezolano. Por eso se ha dado más de 4 millones de venezolanas y venezolanos que se han ido de Venezuela buscando una salida desesperada por el hambre, por el salario en Venezuela en dólares, no llega a $2 el salario. O sea, es un nivel de explotación en medio de la crisis imagínense, para una Chevron o para una petrolera multinacional, por más que haya bajado la producción, por más que hayan bajado los precios. Entonces se ha favorecido en Venezuela, en nombre de una izquierda y de un progresismo, a las multinacionales y también el surgimiento de lo que se llamó la boliburguesía, o sea, una nueva burguesía corrupta. Entonces, esta es la realidad de los pseudo gobiernos de centro izquierda.
El otro caso fuera de Latinoamérica es el de Syriza en Grecia, que ya ha dejado el poder porque fue sacado por los votos de la gente, que pagó la deuda externa. El gobierno de Syriza, de supuesta izquierda, terminó de hundir al pueblo griego, ¿cierto? Entonces, no habrá ninguna salida a retornar a ese tipo de esquema de gobierno, por eso digo, de gobierno del doble discurso, que terminan gobernando arriba, ahora hablando el peronismo, que nunca se dijo que era de izquierda, ¿no es cierto? Pero se lo considera nacionalista y popular, pero aliado con su burocracia sindical está explotando al pueblo. O el caso de la Bachelet, la socialista en Chile, porque hoy en Chile hay una rebelión contra Piñera, pero la gente, el pueblo chileno dice no son 30 pesos, que era el valor del aumento del metro, sino dice no son 30 pesos, porque decían por 30 pesos tanto lío. Y las masas respondieron, la juventud, los trabajadores, las mujeres chilenas, diciendo no son 30 pesos, son 30 años. O sea, 30 años después de Pinochet, que gobernaron lo que se llamó los gobiernos de la concertación, sencillamente hegemonizado por el Partido Socialista, y en el último tramo entró con Bachelet, hubo ministros del Partido Comunista. Entonces, esta es la realidad, por eso nosotros luchamos por un verdadero socialismo. Y hoy día la crisis del coronavirus lo plantea, lo pone más sobre la realidad. Quizás como nunca, lo que decía Trotsky en los 40, ¿no es cierto?, que era la consigna de socialismo o barbarie. Han pasado décadas y décadas y se ha agudizado tanto la crisis del capitalismo que hoy día nos está planteando nuevamente ese dilema, o sea, estamos camino a la barbarie, o sea, o se termina con el sistema capitalista y se impone un verdadero socialismo para planificar la economía, o vamos a un desastre más agudo, ¿no? Porque incluso parece que hoy día estuviéramos viviendo una película de ciencia ficción, ¿no? O sea, están ocurriendo hechos inéditos de miles de millones en el mundo que estamos en cuarentena, se cierran los países, se levantan los vuelos comerciales, no hay comunicación. O sea, es un caos, pero que está provocado por el capitalismo y el imperialismo, ¿cierto? Entonces, esto va a poner en el 2020 todo en cuestión y esperamos cómo va a terminar esta pandemia para enfrentar lo que el capitalismo ahora va a querer imponer, ¿no? El ataque al movimiento de masas. E para a gente ir terminando, o que os socialistas revolucionários devem fazer durante a crise de coronavírus? Qual é o programa emergencial que devemos defender? Sí, sí, tu pregunta empalma ayudas a cerrar bien esta hilación sobre la realidad, ¿no es cierto? Efectivamente, en estos momentos se está produciendo un nuevo cambio en el planeta, ¿no es cierto? La economía capitalista ha tenido un nuevo crack, estamos en una nueva crisis aguda, las empresas, el capitalismo está preocupadísimo y van a querer ahora ya cesantear gente, suspender sin salario y van a preparar medidas más graves
sobre el movimiento de masas después para tratar de hacer pagar la crisis del coronavirus a millones de trabajadores, de mujeres y de jóvenes en el planeta, ¿no es cierto? Por eso nosotros desde la UITSI, y hermanados con otras organizaciones de izquierda revolucionaria, también me arriesgo a creer que también dentro de las corrientes más radicales anticapitalistas del PSOL coincidiremos en que hoy día, como una consigna planetaria que hay que lanzar, que es que la crisis del coronavirus no lo paguen los trabajadores y trabajadoras, que la paguen los y las capitalistas, ¿no es cierto? O sea, que sean ellos los de arriba los que se hagan cargo del desastre al que han llevado a la humanidad. Por eso hoy, tanto en la emergencia como en un programa de salida, está planteado ya la prohibición de los despidos, de las suspensiones, salvar a millones que queden aislados, no solo que sean afectados por la pandemia, que la pandemia no ha terminado, o sea, no, estamos transitando el drama y la tragedia del coronavirus, o sea, todavía no se sabe el final, por lo tanto, estamos en las condiciones, como tú lo señalabas en la pregunta, ya sea desde los balcones, en la calle o como sea, reclamando ahora medidas de emergencia para salvar a la clase trabajadora, a la juventud, a las mujeres, a los pueblos explotados, a los marginados del mundo, ahora, para que no sean afectados por el coronavirus, pero también que no sean afectados por la expulsión de su trabajo, para que haya garantía, porque hay trabajadores de los llamados trabajos esenciales que van a seguir trabajando, empezando por los hospitales, siguiendo por el transporte, lo que tienen que producir comida, ellos tienen que tener protección, un salario especial. Los que no trabajan tener asegurado un salario. Ahora, hacia adelante, la lucha es para imponer gobierno de los trabajadores en todo el mundo, o sea, luchar por terminar con el sistema capitalista, por imponer un mundo socialista, ¿no es cierto? Esto puede parecer una generalidad, pero es la lucha concreta y real para salir de la debacle humana que nos está llevando el sistema capitalista e imperialista, ¿no es cierto? Porque es la desocupación, es la miseria, son las enfermedades, es el cambio climático, la lucha por los derechos de las mujeres, o sea, etcétera, ¿no es cierto?, contra el racismo. O sea, en este momento se está dando una conjunción de hechos que está haciendo que el mundo esté sufriendo las consecuencias quizás de la crisis más grave de su historia, ¿no es cierto? Por eso se necesita un cambio revolucionario, no van las medias tintas. Entonces, es en ese sentido que nosotros tenemos la esperanza y la confianza en el poderío de la lucha de los trabajadores y el pueblo, de que pasada la crisis del coronavirus podamos enfrentar con éxito la arremetida del imperialismo y las multinacionales que van a querer crear millones de desempleados. La OIT, o sea, una entidad del imperialismo, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ya está previendo que va a haber entre 20 y 25 millones de nuevos desempleados al final de la crisis. Entonces, nosotros venimos del 2019 y parte del 2020 de una gran oleada de luchas mundiales, ¿no es cierto? El pueblo chileno que se rebeló, la lucha de los pueblos insurreccionales en el Líbano, en Irak, la huelga francesa contra la reforma jubilatoria,
recientemente la lucha del pueblo dominicano contra un fraude electoral, la huelga que hubo, incluso bajo Bolsonaro hubo una huelga ahora reciente, petrolera. En Colombia hay huelga, está anunciada una huelga para el día 25 de marzo. O sea, por el coronavirus quizás circunstancialmente, y las cuarentenas y las maniobras de los gobiernos van quizás a parar estas movilizaciones masivas, pero va a ser una cosa coyuntural. Y esa lucha potencial de las masas en las calles se va a retomar después de la crisis del coronavirus para enfrentar los planes de ajuste, de saqueo que nos van a querer imponer. Entonces, nosotros como revolucionarios creemos que ese es el camino, es impulsar esas rebeliones, esas revoluciones, esas insurrecciones, para ir hacia un cambio de fondo, no solo para imponer estas medidas de emergencia, sino para que sean gobiernos de los trabajadores y el pueblo los que hagan esa transformación para parar este desastre. ¿No es cierto? Que para nosotros que un mundo socialista, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos a plantear y a unir incluso a todos los socialistas revolucionarios. Hacemos un llamado permanente a unir en cada país, unificarnos para llevar adelante esta bandera, ¿no? Muito obrigada. E antes de terminar, eu quero deixar 2 recados. Miguel também foi combatente da força que lutou contra a ditadura do Somoza, na Nicarágua, e nós da CST editamos este livro, A Brigada Simão Bolívar, e vocês podem entrar em contato caso queiram adquirir o livro. E agora a gente precisa seguir mobilizado, seguir se indignando nas nossas janelas, nas redes sociais, porque hoje é necessário que a gente defenda as nossas vidas, que a gente pare a produção e que a gente exija uma greve geral das maiores centrais sindicais do país, porque lutar contra o coronavírus hoje passa por derrubar o governo Bolsonaro, e a gente só vai conseguir isso nos organizando, fazendo greve, lutando contra as suspensões, contra as demissões e colocando na ordem do dia a auditoria da dívida pública para que a gente possa comprar leitos, para que a gente possa contratar profissionais da saúde, para que a gente possa garantir equipamentos de proteção individual para esses profissionais que estão e estarão na linha de frente do combate ao vírus. Então, é esse o recado que a gente queria deixar, e também convidar todo mundo para seguir o Contrapoder no Twitter, no YouTube. Também tem o nosso site, contrapoder.net, para você se cadastrar na nossa